Bienvenidos a Punto Consciente, un lugar en donde la política se cuestiona, se entiende y sobre todo conecta con tu vida. Hoy tenemos a un invitado muy especial, por favor, preséntate. Hola, mi nombre es Josué Daza, soy representante de La Paz por Daria Comunidad, soy parte del Consejo Comunitario Representativo. Somos una organización horizontal que trabajamos en pro del Sumacamaña, que es el vivir bien, desde una visión de juventudes, mujeres, feminismo, con un enfoque anticolonial, antipatriarcal. En resumidas cuentas, eso podríamos decir. También nuestra participación es holística. Uno de nuestros principales objetivos también es el medio ambiente, pues entendemos que todo está conectado y parte de hacer política social y participación social es entender que no estamos desvinculados las diferentes luchas sociales que hoy en día tenemos que promover para conseguir una justicia social y equitativa. Súper genial, no sabía que también trabajaban mucho todo el tema de medio ambiente, que es bastante importante en general. Creo que muchas personas lo dejan como que de ladito, en especial cuando hay crisis económicas y todo se deja muy por de lado, pero qué genial. Y bueno, ya hablando un poco del tema de tu colectivo y todo, ¿cómo llegaste a ser parte de Daría? ¿Cómo se dio? Ya, y es que la justicia social y en realidad esa necesidad de generar un cambio creo que viene en cada uno de nosotros, nosotras y nosotres, solo que articularse viene a ser el siguiente paso. A mí me sucedió que trato de siempre estar al tanto en redes sociales y encontré un curso que estaba dirigido a jóvenes para generar liderazgo colectivo y comunitario. Así conocí a Daria Comunidad, que estaba articulando esta formación con la Defensoría del Pueblo. Una vez que participé de este grupo, me gustó demasiado la dinámica, que era orgánica, presencial de alguna forma y además bastante democrática, y es así como me interesé en hacer un activismo voluntario y al final me quedé como parte de la organización porque se sintió como en casa, ¿no? Es súper importante en tus primeras etapas de vida encontrar grupos con los que puedes coordinar de forma natural tus pensamientos y con quien puedes crecer. Con ellos crecí bastante. Justo tocabas el tema del medio ambiente, con ellos aprendí bastante sobre esta situación y lo más importante, lo que te decía previamente, que todas las luchas sociales están articuladas o deberían estarlo para entendernos los unos con los otros, pues una siempre va a ser la consecuencia de la otra, ya sea de forma positiva o negativa. Claro. Y a ti, o sea, en general, para ti, ¿cómo es trabajar con las diversidades en un país como Bolivia, en donde todavía sigue viéndose, tal vez se podría decir polémico, en general disruptivo, que todavía no encaja con los estándares, se puede decir así? ¿Cómo es para ti trabajar en general con eso? Es mi población, entonces es algo que trabajo todos los días desde el día uno en el que participé socialmente. Lo que hay que entender es que todo es generacional. También yo he crecido en el proceso de cambio del famoso proceso de cambio del anterior gobierno, ¿no? En el que hemos pasado por la nueva constitución política del Estado y entendemos y tenemos que apropiarnos del hecho de que Bolivia es un país plurinacional, pluricultural, pluriétnico y plurisexual, nos guste o no. Y gracias al universo, a quien quieras agradecer, estamos protegidos por la misma constitución, porque si algo define a Bolivia, aparte de ser algo conservadora y tener distintos tipos de cosmovisiones que tal vez entre ellas son opuestas y al mismo tiempo también nos mantienen al margen a distintas sociedades, es que al boliviano siempre se lo va a escuchar porque siempre tiene algo que decir. Y los bolivianos venimos en todas las formas, colores y sentires como pensares. ¿Cómo es trabajar para mí con mi población? Es siempre una oportunidad de aprender porque las diversidades sexuales y género estamos interseccionadas. Entonces, la realidad de una persona homosexual, bisexual, transexual no es la misma en la ciudad de La Paz, la ciudad de Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz, y mucho menos en las provincias y en las poblaciones más alejadas, ¿no? Entonces, siempre es
un nuevo aprender. Yo creo que absolutamente nadie es representante de las diversidades, todos nos representamos a nosotros mismos, pero lo más importante es que aprendes a trabajar con la empatía y el respeto al otro. Todos nos deconstruimos todo el tiempo. Creo que lo que más he aprendido es a no juzgar al otro, entender que todos estamos en un proceso de educación, pero siempre a mantener tu margen del respeto, saber que tu voz importa, tu existencia importa, lo que tengas que decir lo debes expresar y siempre y cuando venga en el margen de lo que todos consideramos respetuoso, debemos escucharnos y hacernos escuchar. Entonces podría decirte que en la ciudad es bastante sencillo porque existen muchas fuentes de información, difíciles de encontrar, pero una vez que sabes dónde buscarlas, las puedes obtener. Las luchas ya se van avanzando desde los años 80, se han consolidado en los 90. Como te mencionaba, la Constitución Política del Estado nos ampara y solo es cuestión de que las personas nos apropiemos de los derechos que ya tenemos y sobre todo gozar de esa situación que no es lo mismo que en otros países, ¿no? Bolivia tiene una legislación que no se cumple, por desgracia, un sistema judicial en el que la población no confía, pero sí leyes en las que nos podemos basar y sobre todo hacer prevalecer. Claro, creo que es importante, o sea, como que destacar en general de que están amparados por la Constitución política. Creo que muy pocas personas conocen eso, más que yo creo que el colectivo sí lo debe saber de memoria porque también tienen que saber sus derechos, ¿no? En muchos momentos se llega a vulnerar sus derechos, en general se busca como que a veces ser malas personas, ¿no? No, ni siquiera expresar su opinión, sino faltarles el respeto incluso. Pero sí creo que es bastante importante tocar el tema de que sí son amparados por la Constitución, sí son, se puede decir, comunidades que representan a Bolivia, o sea, tal vez eran un poco más pequeñas, pero son, y son grandes, o sea, su opinión importa, su voz importa. Pero hablando de que todo lo que tienen que comentar y todo eso, ya que estamos en épocas de elecciones, bueno, disclaimer, este episodio se está siendo grabado antes de las elecciones, así que ahora en momentos de elecciones, ¿tú cómo ves a tu comunidad? ¿Cómo crees que se encuentran con los partidos actualmente? ¿Qué opiniones tienen alrededor de eso? Mm, bueno, en épocas electorales lo que estamos enfrentando todos los bolivianos es la vulneración de derechos en cuanto a todos las y les bolivianos, porque me parece que el campo electoral es uno de los más devastadores en cuanto a lo que podríamos registrar de las últimas elecciones, porque las personas están votando con desesperación, hambre y sin opciones. Creo que se reflejen en la cantidad de porcentajes de nulos o blancos muestra la insatisfacción que hay con el proceso electoral y sobre todo con los y les candidatos, ¿no? Porque encontramos que sus promesas están vacías y solo se están como que sosteniendo en la necesidad de las personas sin ningún tipo de propuestas que vayan a cambiar en realidad la estructura de nuestra sociedad y que vaya a mejorar la estructura estatal. Los más vulnerables, por ende, están sufriendo mucho más, que son las personas racializadas, mujeres, personas del campo, las diversidades sexuales, las juventudes y también la niñez y la adolescencia, porque hay que entender que de los principales candidatos a la política son hombres, blancos, de ciudad, con capital no solo económico, sino también cultural y político, que están bastante alejados de nuestra realidad, han estado metidos en cúpulas de poder que no les hace tener empatía por todo el resto de las personas y los bolivianos por el sistema en el que nos encontramos, entre comillas, democráticos, nos vemos elegir entre personas que no nos representan y que tampoco están interesadas en representarnos. Si no me equivoco, sí tienen una persona trans, una mujer trans, como candidata por la paz en el partido de Manfred Reyes Villa, pero esa representatividad hasta dónde llega a nivel nacional, ¿no? Cuando recordamos que Manfred Reyes Villa tenía
comentarios homofóbicos y ha participado en un episodio de la historia boliviana bastante oscuro, ¿no? Después tenemos a candidatos como Tuto Quiroga, que creo que no se ha referido hacia el tema de las diversidades de una manera ya sea positiva o negativa en este mundo polarizado, que no sé si es positivo o negativo, pero al mismo tiempo nos demuestra que todos estos candidatos ya se consideren dignos de conocimientos o simplemente populares caudillistas, no conocen la Constitución. No hay un tema que discutir. Las diversidades sexuales y de género estamos reconocidas en la Constitución Política del Estado. Tenemos un paquete de leyes que nos amparan y lo más importante, no puedes discriminar a nadie. O sea que no es un tema el cual ellos deban discutir, solo deben poner una postura al respecto. ¿Van a respetar la Constitución? ¿Sí o no? Porque si se mencionan en contra del matrimonio igualitario, si se mencionan en contra de la identidad de género, están haciendo lo que se le ha criticado al anterior gobierno, que es vulnerar nuestros derechos y sobre todo violentar la Constitución Política del Estado. Y al mismo tiempo hay que recordar que nuestra libertad de expresión termina cuando la libertad de los otros inicia. Y es ahí donde identificamos los discursos de odio. Una figura política que igual no tiene demasiada relevancia ha sido el candidato Chi, que tiene discursos de odio en contra de la mayor cantidad de población vulnerada, que son las mujeres y las diversidades, así como también Camacho, que es una figura política que en mi consideración es bastante decadente, no sé por qué tiene esta repercusión últimamente, que también ha tenido bastantes discursos homofóbicos y anticonstitucionales en contra de las familias diversas, las personas de diversa orientación sexual de género, como oponiéndose también a su candidato a la presidencia, que es Doria Medina, dirigiéndose a su hijo. Bueno, esos audios al final nunca se van a saber si son reales o producidos por inteligencia artificial, pero sí se sabe de un pasado en el que sus discursos siempre han sido en contra de lo que Bolivia respeta, que son las diversidades en todos los aspectos y sentidos. Claro, porque no solo está tu colectivo, ¿no? Que es el LGBT, sino también hay un montón de diversidades, o sea, las culturas, las pequeñas culturas que tenemos, o sea, aquí Bolivia es un país lleno de diversidades, lleno de personas diversas. Los bolivianos somos demasiado diversos. Y bueno, ya continuando con ese tema que has tocado, muy buenos temas de los discursos, ¿tú crees que, bueno, sé, realmente muy pocos candidatos en general, muy pocas candidaturas han presentado algún discurso, si se puede decir así, apoyando a la comunidad y todo, pero ¿tú crees que esos discursos solo son discursos o realmente tú crees que te sientes representado, de que en algún momento se va a llegar a mantener la Constitución o tal vez se puede cambiar pero para mejor, ¿no? Uh-huh. La lectura que que han hecho y que han estado haciendo los políticos al parecer es bastante básica, simple y llana, como te decía, suena cruel, pero solo se basan en el hambre que está sintiendo el grueso de la población, con promesas de dólares, estabilidad económica, libre comercio, que en realidad, perfecto, va a apaciguar la sed de estabilidad económica que tenemos como bolivianos en esta actual situación. Sin embargo, el resto de las problemáticas parece que se les han olvidado que existe y simplemente no les interesa. Porque si bien tienen que reestructurar y organizar la crisis de abastecimiento que estamos sufriendo hoy en día, yo no he escuchado posturas contundentes acerca de los feminicidios. Y recordando el tema previo en cuanto a tu pregunta, Bolivia también reconoce a las familias diversas, que no tienen nada que ver con la diversidad sexual, sino que reconoce que los niños bolivianos crecen con mamás, con tías, con abuelos, con primas, en estructuras familiares que tal vez integran a 3 o 4 adultos de una línea sanguínea, en la que la mayoría sobresale el abandono de las figuras paternas, que son los progenitores masculinos, y pues, ¿cómo reestructuras todo eso? ¿Cómo le aseguras a las madres de familia que van a poder criar a sus hijos, proveerles educación, salud y sobre todo un futuro estable, cuando los únicos discursos que tenemos son traer dólares en 100 días, vamos a liberar las exportaciones y las importaciones, vamos a fomentar el producto interno? ¿Dónde queda todo lo social?
Claro, Que si porque bien sí, o sea, es importante no saberlo. es importante, es una necesidad secundaria, porque como te digo, el principal problema que ahora acongoja a las madres de familia es poner un un plato de comida para sus familias. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya pongan el plato de comida en sus familias? Exacto. Sí, o sea, creo que evidentemente sí es ahorita lo crítico, ¿no? Es la zona roja, se puede decir así, todo el tema económico, porque obviamente con lo económico ya se va como que resolviendo otros tipos de problemas, justo ese tema de llevar comida a la mesa, que ahorita es súper importante y todo, pero sí también en un momento las candidaturas, o sea, sí, efectivamente, ahorita todos estamos con la crisis y todo, pero sí también tenemos que hablar del tema social, ¿no? No se puede mantener solo en los dólares y ya, o sea, ya cuando haya, como tú dices, ¿y ahora qué, qué va a pasar, no? Y bueno, creo que también es bastante importante hablar ese tema de las familias diversas, ¿no? Que no solo se constituyen en papá, mamá y hijos, y ni siquiera solo un hijo, sino dos hijos, que es lo común, se puede decir así. Yo misma, digamos, he vivido en un tema de familia diversa. Yo he vivido, o sea, yo tengo mi papá también, pero más que todo yo vivía en mi casa con mi mamá y mi abuelita, digamos, y mi tío, mis tíos que de paso me cuidaban, pero tampoco faltaba mi papá, que creo que eso no se reconoce realmente, Claro. o sea, se habla muy poco en general de la diversidad de las familias, ¿no? Que en Latinoamérica sí es bastante complejo todo ese tema de los padres y todo. Creo que en Latinoamérica más que todo se debería hablar mucho de las familias diversas, ¿no? Pero bueno, también como llegando al tema de las elecciones y todo, ¿tú crees que en este momento de las elecciones, en donde, bueno, actualmente preelecciones, ¿tú crees que has visto más odio en general, no solo necesariamente a tu comunidad, sino que has visto más discursos de odio, discursos en contra de otros partidos políticos, de otras formas de ver la política? ¿Tú cómo lo has visto eso? Considero que la realidad electoral de Bolivia este año ha sido bastante diferente a las que hemos tenido en la región. Sí se han tratado de rescatar estas ideas de derecha conservadoras que vienen camufladas con un discurso de libertad económica para todos, siempre y cuando no se toque el bolsillo de los capitalistas, pero no ha sido lo suficientemente convincente, quiero creer, al menos en nuestra decisión de voto. Solo viene acompañada de la necesidad de un cambio, ¿no? La democracia ha sufrido un gobierno que se ha extendido por 14 y entre comillas casi 20 años, que no ha rendido frutos en un momento de bonanza económica. Pero es algo a lo que debemos prestar atención porque sí hay micro discursos de odio en la participación de las redes sociales. Entonces, si lees comentarios en los que apoyan a JP, el que se lanza para vicepresidente con Toto Quiroga, porque fue a la reunión de liberales con el presidente de Argentina, que sí es reconocido por tener un discurso que atenta contra la integridad de las mujeres, la integridad de la decisión, de las diversidades sexuales y la de los jubilados, ¿no? Entonces puede que haya ahí una pequeña seducción de discursos de odio camuflados con una renovación política, pero que creo que en Bolivia no se ha llegado a concretar, porque de renovación política no estamos hablando, ¿no? Todas las personas que están en la papeleta electoral son viejos lobos de mar que han estado rodando el Estado todo este tiempo, y al parecer tampoco es un discurso que todavía esté permeando en la mente del electorado. Considero que la división es lo que menos queremos discutir en este momento. Por ejemplo, pasar a ser un Estado federal, ¿no? Superar las autonomías es un tema que hemos dejado atrás y que podía haber resurgido como parte de estas ideas separatistas que quieren fragmentar la sociedad. Sin embargo, también la ausencia de estos temas que estamos discutiendo hoy contigo es el riesgo que estamos enfrentando, ¿no? No se habla de los feminicidios, no se habla de la violencia de género, no se habla de la violencia infantil, no estamos hablando sobre la trata y tráfico, no estamos tocando temas como los de la ecología y la biodiversidad a profundidad, y eso que acabamos de salir de uno de los más grandes incendios de la historia en la Amazonía, ¿no? Son temas que con suerte y se tocan 2 minutos en los debates presidenciales, cuando lo único que les interesa a los candidatos es discutir quién ha estado en más cenas con Evo Morales.
Y eso es preocupante, si bien no han crecido a la escala de discursos de odio como en otros países que han estado discutiendo estos temas como su principal apoyo para ganarse al electorado, la ausencia de esta discusión también debería ser alarmante. Claro, realmente creo que el tema ahorita sí, evidentemente es muy importante lo del tema económico, pero sí, no se habla de muchas cosas, ¿no? No se ponen a la mesa muchas cosas. Yo creo que realmente las pocas cosas que sabemos de los candidatos y de las candidaturas en general que han hablado del tema de los feminicidios y todo, han sido que quieren abolir una ley que es bastante importante. La verdad es que no sé bien cuál es la ley, pero sí que quieren abolir una de esas leyes. Y también que se ha hablado muy por encima, que si no me equivoco creo que solo Doria Medina habló de como que de su idea de qué hacer con los feminicidios y todo, pero no es que habló así externamente, o sea, o lo extendió, ¿no? Es como que lo habló y quería tocar el tema, pero después ya se volvió a lo económico y de ahí se volvió a atacar, ¿no? O sea, es como que por lo menos se puso ahí un ratito en la mesa, pero tampoco se extendió, ¿no? Que no debería ser así, ¿no? Creo que efectivamente deberían tener un debate intenso en donde se hable todo lo económico, pero después uno en donde se hable todo lo social, ¿no? Que ahí entre temas feminicidio, comunidades diversas en general, que aquí en Bolivia somos la gran mayoría, o sea, creo que, bueno, son la gran mayoría, en especial las comunidades indígenas, ¿no? Así que creo que sería bastante importante, ¿no? Bueno, ya entrando a otro tema, a nosotros nos encanta hablar de ideologías porque considero que nosotros como jóvenes no se habla de ideologías, se habla muy por encima, ¿no? Nadie sabe realmente qué es una ideología. Creo que también en Bolivia no se ha consolidado una ideología como tal así de o super izquierda o super derecha, ¿no? Es como que se han visto como que tocar los temas, algunas candidaturas también como que se dicen ser de un lado, pero realmente no son de ese lado, son de otro lado por sus propuestas y todo. ¿Tú qué consideras también? ¿Cómo sería tu ideología? Ahora también quisiera aclarar en general que nosotros somos un podcast no partidario, no buscamos que no sea nada partidario porque realmente queremos escuchar las voces, escuchar realmente qué es lo que falta, qué es lo que les deberíamos pedir a los políticos, a las candidatos, las candidaturas en general, qué es lo que queremos pedirles, ¿no? Y también obviamente generar que ya no se hable de política como lo feo, sino que se hable de política, ¿no? Que ya no sea un discurso de en la mesa, no se habla de política, así que sino que se hable pero con respeto, ¿no? Bueno, y ahí te paso a ti la pregunta, ¿cómo dirías tú que es tu ideología? ¿Cómo lo ves desde parte personal tuya, desde tu colectivo en general o de todo, desde incluso tu perspectiva de tu vida, se puede decir así? Bueno, personalmente podría decirte que soy progresista partidario. También siento que el sistema de partidos es algo que contribuye cero a la democracia boliviana y de hecho genera negatividad en cuanto a su construcción. Desde nuestro colectivo, como te mencionaba, somos jóvenes y mujeres feministas, antipatriarcales, anticoloniales, anticapitalistas, en pro del vivir bien, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como también los derechos del medio ambiente. Sobre la juventud, creo que es un tema de simplemente existir, que tú te expreses, que tú tomes decisiones en el día a día, es una acción política, es algo que en Bolivia se ve mal porque considero que la prensa rosa y la prensa política son una sola cosa. Nuestro mundo del espectáculo son los políticos, no nos interesa absolutamente nada la gente de sociedades o vanidades, pero sí nuestra comidilla social para el chisme es lo que hacen las autoridades, los candidatos y las figuras del entorno político porque simplemente causan gracia, ¿no? Y nos interesa lo que van a decir porque casualmente sus decisiones repercuten en nuestro día a día. Y como tú dices, tal vez lo positivo es ser apartidarios, dejar de fanatizarnos con ciertos colores políticos, personas, que me parece lo más peligroso. El boliviano tiende a fanatizar, endiosar a una figura
y la defiende hasta la muerte a pesar de sus errores, y sobre todo cuando las autoridades hacen su trabajo les celebramos las obras cuando en realidad son su deber, ¿no? Y nosotros estamos ahí para fiscalizarlos, para cuestionarlos y sobre todo para que cumplan con sus responsabilidades y no para ponerles guirnaldas ni aplaudirles con bandas, ¿no? Y podría decirte que la participación política de los jóvenes está en el hecho de que quieren educación, quieren salud, quieren un país libre, y eso no se le designa a las izquierdas ni a las derechas, que considero que ya es un sistema bastante, no sé, obsoleto. Ha nacido en la Revolución Francesa, si no me equivoco, en la Cámara de los Comunes. Y querer polarizarnos es lo peligroso, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, no, estoy de acuerdo con que se levanten los impuestos, claro, es que eres de derecha capitalista, estás a favor de los empresarios. No es así. Considero que los impuestos están siendo ejercidos de una manera impositiva y afectan al grueso de la población, eso es todo. Que yo diga, estoy a favor de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos que estén en contra de la violencia de género, tampoco me hace de izquierdas. Porque las izquierdas también son machistas, las izquierdas también son opresoras. Y se está tratando en todo el mundo de imponernos ese pensamiento, o eres de derechas o eres de izquierda, y las personas ya no somos ni de derechas ni de izquierdas. Es un gran ejemplo que el movimiento al socialismo tenga la palabra socialismo en el nombre, no significa que sea de izquierdas. Ha sido un gobierno capitalista y extractivista que ha derrochado el dinero de los bolivianos, ha enriquecido a pocos. Nada me parece más capitalista que eso. Ha generado una cúpula de personas poderosas que se han enriquecido del trabajo de los bolivianos, de la época de bonanza económica, pero se hacen decir socialistas. Y no lo son. Claro, sí. El movimiento libertario de Milei se hace llamar libertario y en realidad lo que quiere hacer es reducir al máximo las libertades sociales de política pública que tienen en su país, ¿no? Entonces creo que la polarización es algo muy peligroso, pero que la política es algo que las personas estamos viviendo, aunque no nos guste. Incluso las personas que se dicen no hablar de política están tomando una posición política, así como todos nosotros, y tenemos estas discusiones, solo que no parecen ser esas discusiones serias que vemos en los paneles de radio o de televisión. Sí, sí, 100%. Bueno, ¿y tú qué les dirías en general a los jóvenes que no se quieren involucrar? O sea, ya hemos tocado el tema de que tal vez es bueno, realmente yo creo que saber de tanto como que de izquierda como de derecha, ¿no? Para así formar nosotros nuestro criterio, porque es interesante justo dijiste cosas que incluso con anteriores invitados que son, se puede decir así, de derecha, más, o sea, tirando más a la derecha, porque realmente hasta ahora los jóvenes realmente se dan el tiempo de cuestionarse, ¿no? O sea, es como que traemos a un invitado porque sabemos cómo es su ideología, pero nos dice, realmente yo estoy empezando a cuestionarme de mi ideología porque no voy tan de acuerdo. Realmente siento que la ideología se está quedando un poco atrás a como yo soy, ¿no? Y es interesante que tú dijiste cosas así iguales, es como que muy pocos tocaron el tema de lo del movimiento al socialismo y todo, pero justo por más de que sean de izquierda o derecha, lo tocan igual porque nosotros, o sea, como jóvenes, a veces nos ven como personas muy básicas, ¿no? Que somos tontos, se puede decir así, ¿no? O sea, que no tenemos el criterio formado, no tenemos un criterio para decir esto no es así, o sea, no debería ser así. Y nos toman como que de lado, ¿no? Nos mandan de lado, pero en general, ¿tú qué les dirías a los jóvenes que no se involucran? O sea, que no realmente... Yo creo que también ese tema de no involucrarse en la política, obviamente es político y también es parte de, no necesariamente tienes que estar súper involucrado, ¿no? Pero sí yo considero que para ejercer nuestros votos, ejercer nuestra ciudadanía y todo, es importante por lo menos saber nuestros derechos, ¿no? Claro. Pero ¿tú qué les dirías en general? Bueno, más allá que solo a los jóvenes, sino a cualquier persona, considero que el primer paso es la empatía. Aparte de ver tu sufrimiento, es bastante importante ver el sufrimiento de las personas a tu alrededor y por ende a las personas con las que convives y luego a las personas que comparten el mismo espacio contigo, ¿no? Que ya puede ser
tu vecindario, luego tu ciudad, el departamento y luego el país, para tener una opinión formada. Y una vez de que desarrollemos nuestra empatía, yo creo que el siguiente paso es informarnos sobre los temas que nos interesan. No tiene por qué ser serio. Creo que algo que identifica bien a las juventudes es tomarse todo con humor, que es bastante importante, pero ahí viene el siguiente paso, es cuestionarlo y criticarlo todo. Mira, que si te estás fanatizando con la María Galindo, perfecto, pero cuestionala. Que si te estás fanatizando con el JP, porque quiere hacer sexy la política, perfecto, pero cuestionalo. Busca información contra de sí. Si tu figura política por admiración es Evo Morales, lee su historia y cuestiona lo que hizo bien y lo que hizo mal. Y así con cada una de las cosas con las que te encuentres. Y lo que me parece mucho más peligroso es que encontremos alguna ideología con la que nos identificamos, pero nos enceguecemos. Al momento de buscar información, creo que lo interesante es permitirte absorber la información y tú generar tu criterio y tu opinión propia y no dejar que los demás te digan qué pensar o cómo digerir la información. Tenemos bastante contenido en TikTok y en todas las nuevas redes sociales que vayan a aparecer, pero tienden a decirnos qué pensar, no solo a informarnos. Y creo que lo importante acá es que nosotros nos hagamos del contenido, nos hagamos de todos los datos que tenemos a la mano para nosotros generar una opinión al respecto y sobre todo nuestras propias ideas y conceptos que se adecúen a nuestras realidades. Lo peligroso es que ahora encontramos gente que ya nos quiere decir el mar es rojo, tengo pruebas y te caigo bien, entonces vas a decir que el mar es rojo. Y no es así, y tenemos la evidencia en nuestras manos y aún así seguimos ciegamente a lo que nos dicen, ¿no? Y ese es el peligro que enfrentamos hoy en día al momento de querer participar políticamente, que encontramos esa pequeña facilidad en las voces de opinión que ya nos quieren dar la respuesta, cuando en realidad lo que ellos deberían hacer es informarnos para nosotros, generar un criterio y por ende una respuesta a nuestras necesidades. Claro. Bueno, y ya para ir cerrando un poco, ¿tú también qué sugerirías a nosotros? Tal vez más que todo no enfocándonos a jóvenes, porque nosotros somos Asociación Colombiana Juvenil en general, pero sí, si también quieres dar un mensaje en general a la población, ¿qué hacer después de las elecciones? Tal vez va a haber muchos discursos de odio en su momento, el antes, en el momento y el después, el después, ¿no? Creo que el después lo estamos esperando sí, todos con creo ansias. que todos estamos esperando así que ya explote, así de que alguna forma va a explotar. Para todos empezar a desgreñarnos. Sí, literal, así con el que encuentres, así, pero yo estoy a favor contigo. No, ¿qué me importa? Sí, pero justo en ese momento va a haber mucha violencia, ¿no? Digital, discursos de odio. ¿Tú qué sugerirías a nosotros como población o jóvenes, no? Ya, mira, personalmente ya no me considero joven, pero recuerdo mis primeras elecciones y mi primer probada de la realidad cuando cumplí 18 años, y es que lo queremos todo inmediato. Yo he crecido con el internet, mi niñera fue YouTube, y tiendo a creer que las cosas van a solucionarse en un segundo. Tampoco creo que debemos ser pasivos y esperar a que las cosas mejoren en años y en décadas. Sí encontrar un punto medio de que debemos seguir para cumplir con metas a mediano plazo y como juventudes sobre todo sí tomar un rol participativo activo y exigir a que las autoridades cumplan con su palabra, sea quien sea la persona que ocupe la silla presidencial y se ponga a la banda que se perdió en un prostíbulo. Sí. Cumpla con su rol, que cumpla con mejorar la economía del país, estabilizar la crisis social y sobre todo que no vulnere los derechos de ningún grupo social ante un bien mayor, porque es así como se empiezan las dictaduras, es así como se empiezan ciclos de violencia y creo que los jóvenes deben entender que si bien las soluciones no son inmediatas, depende de ellos que las metas a mediano y largo plazo se cumplan y sean consecuentes con lo que quieren, que creo que la mayoría de nosotros es un país mejor para todas, todos y todes, porque
quiero creer que las personas no somos mezquinas y nos encanta la idea del sufrimiento ajeno para el bienestar propio. Genial. Bueno, ya para cerrar, te doy a ti la cámara si quieres dar alguna forma de alguna fuente, si no también que tú hayas visto en tu momento o alguna experiencia que tú hayas tenido previa para informarnos más en general, tanto de tu comunidad como algo que tú quieras decir a nosotros como jóvenes, a los que están viendo este podcast. Tú ya, y también te doy la cámara también para que digas todo lo que quieras, ¿no? También de tu parte, cómo ha sido tu formación y todo, y para contarnos un poco, ¿no? Y bueno, te lo doy. ¿Quieres que hable a la cámara? Si quieres. ¿O te hablo a ti? Bueno, te hablo a ti. Lo que quieras. Creo que el mensaje que tenemos que encontrar para todo esto es no olvidarnos del amor propio, el amor colectivo, querernos los unos a los otros, muy católico de mi parte, y olvidarnos que todo tiene que ser serio. Estamos en una época bastante estresante, no olvidemos cuidarnos, divertirnos, reírnos y vivir el día a día con la mejor de las ondas, aunque creo que es un mensaje algo egoísta porque hay personas que de verdad no tienen un segundo de paz en sus vidas por la coyuntura que estamos atravesando. Entonces, de nuevo recurrir a la empatía, ayudarnos para que todos nosotros no nos olvidemos que tenemos el derecho a vivir dignamente, que no es solo preocuparnos por las necesidades básicas, todos tenemos el derecho a una educación de calidad, educación superior, salud, belleza, estética, diversión, esparcimiento, entretenimiento, arte, cultura y deporte. Ese sería, creo que, el mensaje que me gustaría compartir, tomando en cuenta que absolutamente todos estamos sumidos en pensamientos que nos invitan a caer en la depresión y la ansiedad. Genial, muchas gracias, José. Bueno, ya terminamos. Esto fue Voto Consciente.